El antiguo régimen era el conjunto de rasgos políticos, jurídicos, sociales y económicos que caracterizaron a Europa y sus colonias durante el siglo XVII y el siglo XVIII. El término lo acuñaron y emplearon por primera vez los revolucionarios franceses durante la Asamblea Constituyente en 1790 para designar con desprecio las estructuras política, social y administrativa del país en el que vivían, que consideraban muy injustas. Sus características son estas. Los estados del antiguo régimen tenían una alta tasa de natalidad contrarrestada por una alta tasa de mortalidad, especialmente infantil, debido a un inestable equilibrio entre la población y los recursos, y a causa del encadenamiento de malas cosechas, se producía una escasez de alimentos muy frecuente. A pesar de ser la base de la economía, ya que 3/4 partes de la población activa trabajaban en el campo, se usaban técnicas y herramientas que no habían cambiado mucho durante siglos. La tierra representaba la principal fuente de riqueza, poder y prestigio. El territorio dominio de un señor era el señorío. La sociedad del antiguo régimen era una sociedad estamental. Los estamentos eran grupos cerrados a los que se accedía fundamentalmente por nacimiento. Cada estamento se correspondía con un grupo definido por un común estilo de vida. En esta sociedad habían grupos privilegiados, la nobleza y el clero, y no privilegiados, la burguesía, los artesanos, los campesinos y los grupos marginales. El gobierno en el antiguo régimen se llama monarquía absoluta o de derecho divino. En una monarquía absoluta se afirmaba que el poder del rey le es concedido por Dios, y el monarca no es pues responsable de sus actos ante sus súbditos, sino ante Dios. Los instrumentos que utilizaban los reyes fueron el Consejo de Ministros, el ejército, la burocracia y la diplomacia. Sin embargo, hubo excepciones a esta forma de gobierno en países como el Reino Unido, que fue y sigue estando gobernado por una monarquía parlamentaria, las Provincias Unidas y la República de Venecia. A lo largo del siglo XVIII surgió un movimiento crítico contra el antiguo régimen, que intentó modernizar y cambiar sus formas políticas, sociales y económicas para crear, de un modo pacífico, una nueva sociedad basada en la razón y en la educación. Este movimiento era la Ilustración. Sus miembros, los ilustrados, eran muy críticos con la tradición y se identificaban con los nuevos grupos sociales. Las ideas fundamentales son la razón, el progreso, la naturaleza y la felicidad. Y estas ideas fueron difundidas por las sociedades científicas y culturales, las academias, y mediante la publicación de sus escritos y sus estudios en una obra colectiva escrita en Francia, la Enciclopedia. Entre los ilustrados más importantes se destacan los teóricos políticos, que son Montesquieu, defensor de la división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el Estado, Rousseau, defensor de la soberanía en el pueblo y la educación, y Voltaire, defensor de la libertad del pensamiento y crítico con la religión. Y los teóricos económicos, Quesnay, representante de la fisiocracia, y Adam Smith, representante del liberalismo. Algunas monarquías europeas conciliaron el absolutismo con ideas de la Ilustración. Esto se llamaba el despotismo ilustrado, y tuvo lugar en España, Austria, Rusia y en Prusia. Una de las causas del fin del antiguo régimen fue la independencia de los Estados Unidos. Los colonos americanos estaban descontentos con una metrópoli que no les permitía enviar representantes al Parlamento británico y tuvieron que pagar fuertes impuestos. La decisión británica de ceder el monopolio de la venta de té a una compañía inglesa provocó la revuelta del té de Boston en 1773, que inició el conflicto armado. Para reforzar su posición frente a Gran Bretaña, delegados de las 13 colonias redactaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, que expresaba el deber de los gobernantes de respetar los derechos del pueblo. Por fin, tras muchísimas batallas, Gran Bretaña reconoció la independencia en 1783. Los Estados Unidos redactaron una constitución que fue la primera constitución escrita de la historia, y poco después George Washington fue proclamado primer presidente. Todo esto forma parte del antiguo régimen. Gracias a todos por ver este vídeo, por favor suscríbanse a Acercast Historia para ver más vídeos históricos y en general
cosas muy interesantes sobre nuestro pasado. ¡Hasta pronto, señores!